Buen día. Su servidor José García Evaristo, su administrador de la Administración Central de Declaraciones y Pagos. En esta ocasión me acompaña mi compañero. Buen día, mi nombre es Carlos Francisco Domínguez Montes, jefe de Departamento de Administración Central de Declaraciones y Pagos. El día de hoy vamos a abordar el tema de la declaración anual del formulario Actividad Empresarial y Servicios Profesionales para el ejercicio 2020. Vamos a iniciar mostrando unas imágenes de cómo presentar la declaración anual con este régimen y considerando información prellenada que vamos a ir explicando en cada una de ellas. Primeramente visualizaremos el mensaje del buzón tributario, el cual daremos OK. Posteriormente ingresamos a presentar la declaración. Para fines prácticos tenemos preparada una declaración temporal en donde tenemos ya precargada la información. Ingresaremos a esta declaración. Se carga lo que es la información de la declaración precargada. Ingresamos al apartado de ingresos. En este apartado de ingresos, primeramente visualizamos el apartado de datos de nómina, el cual se visualiza el sumarizado de todos los comprobantes de nómina emitidos durante el ejercicio que se declara como patrón. Esta información es prellenada del visor de nómina patrón. Recuerden que es muy importante que a partir de este ejercicio 2020 tenemos este gran cambio dentro de la declaración anual. Por primera vez se le mostrará a los contribuyentes de actividad empresarial información prellenada de toda la nómina que como patrón haya emitido a sus trabajadores recibos de nómina, la cual, como menciona Carlos, viene y debe ser igual al visor de nómina patrón que tenemos dentro del portal del SAT. Por ello es muy importante que revisen y cotejen la información que emitieron en sus recibos y la cual se debe ver dentro de este sumarizado de datos de nómina. En el primer subapartado vemos la información del total de nómina de todo el ejercicio y viene dividido en lo que es sueldos y salarios asimilados a salarios. Se muestra el total del importe, el total de ICR retenido y el total de ICR enterado. La idea de que se muestre esta información dentro del formulario de actividad empresarial es que el contribuyente pueda determinar el importe a deducir o que sea considerada como una deducción autorizada toda la nómina que haya emitido a sus trabajadores. Para ello vamos a mostrar cómo dentro de la declaración va a determinar el importe por sueldos y salarios y el importe de asimilados a salarios que debe ser parte de las deducciones autorizadas. Asimismo, también van a ver dentro de ese mismo formulario todo el subsidio para el empleo que el mismo contribuyente haya timbrado. El contribuyente podrá ver el detalle de nómina por sueldos y salarios por todos los periodos en donde se timbró la nómina y el cual contará con el estatus de la declaración, si visualizará si fue pagada o no se ha presentado la declaración. Recuerden que es muy importante que para que los periodos donde el contribuyente haya timbrado nómina pueda ser deducible, el impuesto que haya retenido a sus trabajadores debió haberlo pagado o enterado. Para ello también dentro de esa ventanita que tenemos en la imagen podrán ver que los importes que están en la columna ICR enterado incluso van a tener una liga que al dar clic en esa liga los va a llevar a la forma de pago que realizaron para esa retención. Y si ese periodo no fue declarado o no fue presentada el entero de la retención, pues no lo va a poder deducir. Para ello es muy importante que el contribuyente revise que los periodos donde el contribuyente haya timbrado nómina a sus trabajadores y retenido el impuesto, este mismo haya sido pagado y enterado para que sea parte de las deducciones autorizadas. En la parte inferior de la ventana se mostrará el importe que será considerado como posible deducción y el importe de la nómina exenta como posible deducción. Posteriormente se mostrará la información en la parte de afuera, ya precargada. Y aquí en esta ventanita lo que mostramos al contribuyente es aquellos conceptos que haya timbrado el contribuyente
y que no son deducibles, dado que, de acuerdo a lo que establece la ley, son conceptos que no forman parte de las deducciones autorizadas, sino que deberían ser parte de otro tipo de deducción. También para ello le vamos a dar oportunidad al contribuyente que pueda agregar o capturar otros importes para otros conceptos que no sean deducibles dentro de la nómina. También, como se dará cuenta, podrá seleccionar en la columna exenta el porcentaje que desea aplicar como deducción de la nómina que corresponde a la columna exenta. Una vez concluida la captura y la selección que se tiene dentro de esa ventana, podrá determinar un total de los importes de la nómina que van a ser considerados como no deducibles, y estos mismos, al cerrar esta ventanita, podrá disminuir al total de la nómina que tenemos en el primer renglón como nómina no deducible, para que así se obtenga un importe del total de nómina deducible. Una vez que se visualizó la información de sueldos y salarios, también el contribuyente puede visualizar la información de asimilados a salarios, que de la misma manera podrá ver el detalle de la nómina por sueldos y salarios. Aquí lo mismo que en el caso anterior, en este concepto de importes de asimilados a salarios, el contribuyente podrá revisar aquellos periodos donde emitió algún CFDI de nómina a sus trabajadores de asimilados, y en su caso de haber realizado la retención, también podrá revisar o visualizar el importe del ISR retenido que ya pagó o enteró. Como se mencionó en el caso anterior, tendrá una columna de estatus para que el contribuyente pueda identificar si esos periodos efectivamente van a ser considerados dentro de las deducciones autorizadas. Una vez que concluya la revisión, le da a cerrar y el importe que se le precargó al inicio lo podrá visualizar en el primer renglón. Al igual que en sueldos y salarios, en esta ventanita el contribuyente podrá capturar aquellos importes de asimilados a salarios que no son deducibles. Para ello, se le proporcionan 3 campos para que capture los importes de la nómina que timbró y que no debe ser parte de las deducciones autorizadas. Una vez que concluya con la captura de esos campos, podrá identificar un total que va a disminuir del total de nómina por asimilados a salarios como no deducibles, dando clic al botón de cerrar. Una vez que se tiene toda la información ya revisada y que coincide con el sumarizado de la nómina, se muestra los totales de la información de sueldos y salarios y asimilados a salarios, lo cual se mostrará el importe de sueldos y salarios a deducir. En el apartado de sueldos y salarios es importante capturar el importe a deducir por dicha actividad. Recuerden que también en esta ventanita de sueldos y salarios el contribuyente va a poder identificar en qué periodos timbró y pagó subsidio al empleo. Para ello, en este último apartado también tenemos un campo con un detalle que al dar clic a la ventana de detalle identificará aquellos periodos donde el contribuyente haya timbrado y pagado subsidio al empleo a sus trabajadores. En este ejemplo, pues no traemos un importe mayor a 0, pero se muestran todos los periodos donde el contribuyente estuvo timbrando nómina. Simplemente es para que revise esos periodos donde el contribuyente haya emitido un CFDI con subsidio al empleo. Una vez que concluya la revisión, le da a cerrar y podremos regresar al cuadro principal de sueldos y salarios que el patrón o contribuyente haya emitido a sus trabajadores. Una vez que se realizó la revisión de la información del sumarizado de nómina, se ingresará al apartado de actividad empresarial y servicios profesionales. Es importante recordarle a los contribuyentes que para prellenar los importes de su actividad empresarial y servicios profesionales, la fuente de información que tenemos para este formulario son sus propios pagos provisionales que estuvo realizando durante todo el ejercicio fiscal. Para ello, utilizamos todos los importes que abarcan los campos de ingresos, deducciones autorizadas, pagos provisionales y retenciones de impuestos. Es importante que el contribuyente haya realizado durante todo el ejercicio fiscal sus pagos provisionales para que pueda ver esa información en su declaración anual, ya que si no cuenta con esos pagos provisionales no podrá modificar la información dentro de la declaración anual. Una vez que se ingresa al apartado de actividad empresarial, se muestra su apartado de ingresos,
el cual se muestra ya precargado, como lo decía mi compañero, la información de los ingresos que se obtuvieron en el ejercicio y que fueron declarados en los pagos provisionales. Para ver el detalle de esta información de ingresos, deberá dar clic en el botón ver detalle y va a ver esta ventanita que tiene dos pestañas. En la primera pestaña es donde el contribuyente va a realizar el detalle al que corresponde cada uno de esos importes que estuvo declarando en pagos provisionales. Recuerden que los pagos provisionales no se declara o no se informa el detalle de qué concepto corresponde al ingreso. Por eso es importante que aquí en la declaración anual nos indique o nos detalle a través del botón agregar, que podríamos ver aquí en esta ventana. Una vez que seleccione dentro del catálogo los diferentes conceptos que tenemos, podrá ir agregando tantos conceptos tenga el contribuyente sin repetirlos y capturar sus importes. Para ello es muy importante que conforme vaya agregando conceptos que vaya seleccionando, deberá ir agotando el importe que tiene en la parte superior. Una vez que concluya con la parte de captura de los diferentes tipos de conceptos, podrá pasar a la segunda pestaña de esta ventana. En esa segunda pestaña de la ventana, como ustedes pueden identificar, aquí solamente le mostramos al contribuyente todos los periodos que presentó pagos provisionales en los cuales el contribuyente manifestó sus ingresos. Aquí es importante recalcar un punto muy importante. Aquellos contribuyentes que anteriormente venían tributando con plataformas tecnológicas y utilizaron el formato de actividad empresarial y servicios profesionales, su información se va a ver prellenada en esta ventana. O sea, no quiere decir que no hayan obtenido ingresos por plataformas. Sí las obtuvieron y aquí la van a ver prellenada. Porque aquellos contribuyentes que pasaron de plataformas a actividad empresarial, su declaración la deben de presentar en este formulario. Y como lo mencionamos en el tema de datos de nómina, aquí también se tiene una columna de estatus, donde se le indicará al contribuyente si ese periodo fue presentado o no fue presentado, o si tuvo impuesto a cargo, si fue pagado o no fue pagado. Entonces es importante que revise también esta ventana de detalle de pagos provisionales. Una vez que concluya, podrá ver al final el total de los ingresos que estuvo detallando y con ese total de ingresos verá el resultado en la ventana principal. Asimismo, podrá capturar otros ingresos que haya tenido en el campo de otros ingresos y que no se hayan precargado o de algún otro tipo de ingreso que se tenga. Recuerde que también para este ejercicio 2020, como se fusionaron dos formularios, el de actividad empresarial y el de servicios profesionales, puede darse el caso de que algunos contribuyentes profesionistas tengan ingresos exentos. Para ello también se tiene un campo de captura que son ingresos exentos que van a disminuir el total de ingresos que tenga dentro de los pagos provisionales. Si se da el caso que no tuviese ingresos exentos, podrá avanzar o para revisar la ayuda que tenemos en el icono del signo de interrogación. Una vez que se tienen los ingresos acumulables, pasaremos al apartado de deducciones autorizadas. Recuerden que para el tema de deducciones autorizadas, es importante también que el contribuyente detalle esas deducciones autorizadas. Para ello, deberá dar clic al renglón de deducciones autorizadas y ahí podrá identificar primero el importe que le prellenamos de pagos provisionales. Después tendrá que dar clic al botón de agregar para ir detallando cada tipo de deducción autorizada que el contribuyente desea agregar al cuadro que tenemos en la parte inferior. Conforme el contribuyente vaya seleccionando los diferentes tipos de deducciones, él podrá seleccionar a qué corresponde el importe que va a agregar. Una vez que concluya, también podrá identificar el contribuyente en un catálogo todas las opciones que tenemos para que el contribuyente seleccione y agregue con su importe correspondiente qué deducción autorizada está agregando a la ventana del desglose de las deducciones. Recuerden que si se equivocaron o no era la opción que querían agregar, tienen diferentes iconos ahí, entre ellos es el de poder corregir y eliminar. Si alguna de ellas no corresponde a lo que consideran deben de agregar, pues la pueden eliminar, ¿no?
Una vez concluida esa pestaña de desglose de las deducciones autorizadas, podrán ver en la siguiente pestaña de esta misma ventana el detalle de los pagos provisionales donde incluyeron deducciones autorizadas y solo le mostrará aquellos periodos donde se tenga ese importe que el contribuyente estuvo presentando durante el ejercicio. Simplemente es una ventana con datos informativos. Una vez concluida la revisión, le da a cerrar y regresa a la ventana principal. Ya una vez que se tiene el total de deducciones autorizadas, el contribuyente podrá capturar otras deducciones de la misma manera que no estén precargadas y que tiene el contribuyente, podrá hacerlo en este campo y visualizar el total de las deducciones autorizadas para poder deducirlas. Recuerden también que los contribuyentes de actividad empresarial pueden aplicar estímulos fiscales. Si este es el caso, el siguiente apartado que tenemos dentro de actividades empresariales es el de estímulos fiscales. Para ello, primero deberá de contestar la pregunta de si tiene estímulos fiscales que desea aplicar. Si la respuesta es afirmativa, se le habilitarán unos campos donde podrá capturar los importes que corresponden a estos estímulos fiscales. En caso contrario, pues contesta negativamente y podrá avanzar en la declaración anual. Recuerden que hay algunos casos donde el contribuyente tendrá que ofrecer mayor información a detalle. Para ello, en este ejemplo que traemos en el formulario de actividad empresarial, se muestra un campo con detalle que al dar clic podrá identificar algunas opciones de respuesta. En este sería nada más dar un sí, un no a las preguntas que mostramos en pantalla. Seguimos, por favor. Si se dan cuenta, aquí cuando el contribuyente contestó que sí desea agregar estímulos, le mostramos la pantalla o una ventanita donde el contribuyente puede ir agregando diferentes estímulos de acuerdo a lo que él tenga registrado en sus papeles de trabajo. Para ello, deberá de seleccionar de un catálogo o unas opciones y poder irlas agregando. Si se llegara a mostrar esta ventanita o este mensaje en pantalla, eso indica que el contribuyente ha tardado en guardar la declaración. Es importante que constantemente le dé guardar para que no se presenten estos mensajes. Le da al botón cerrar y podrá continuar. Una vez que concluya de agregar los diferentes estímulos que tiene, podrá dar al botón cerrar y podrá regresar a la ventana o pantalla principal del formulario de actividad empresarial. Una vez que se capturaron los estímulos fiscales, ingresaremos al apartado de resultado fiscal, en donde se mostrará la utilidad fiscal que se tiene, la PTU en el ejercicio y las pérdidas de ejercicios anteriores. En la PTU del ejercicio podemos ver el botón de detalle, el cual al ingresar se mostrará precargado del apartado de nómina. En este campo, la información de la PTU. Recuerden que al principio, cuando iniciamos con el formulario, mencionábamos que el contribuyente, como patrón que emite CFDIs de nómina a sus trabajadores, pudo haber timbrado este concepto de PTU. Si ese es el caso, que el contribuyente haya timbrado un concepto de PTU a sus trabajadores, de manera automática se va a ver prellenado en esta ventanita en el primer campo. Si el contribuyente tiene algún importe pendiente de aplicar de PTU que no haya disminuido a la utilidad fiscal, aquí la podrá capturar y formará parte del total de PTU a acreditar en el ejercicio. Una vez que concluya, le dará el botón cerrar y podría regresar a la pantalla anterior, ¿no? En esta ventanita, como se darán cuenta y mencionó hace un momento mi compañero, también puede aplicar a la utilidad fiscal las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Este es un cambio muy importante que estamos realizando a la declaración anual y tiene un detalle. Lo explico. En este detalle, el contribuyente registrará la pérdida de ejercicios anteriores, el cual se muestran los campos que son obligatorios, el año donde se generó la pérdida y toda la información de la pérdida del ejercicio que se obtuvo en ejercicios anteriores. Recuerden que es muy importante que a partir de esta declaración 2020, si tú como contribuyente tienes pendiente de aplicar pérdidas fiscales de varios ejercicios anteriores, deberás de seleccionar de ese catálogo el año que corresponde a la pérdida y agregarlo. Deben de agregar todas las pérdidas que tengan pendientes.
Porque a partir de esta declaración 2020 en adelante, se va a utilizar esta información para prellenársela de manera automática en las futuras declaraciones, ya que si por el resultado que tengan de utilidad fiscal no pueden aplicar toda su pérdida fiscal, la declaración en automático les va a calcular el saldo remanente y ese dato se va a guardar para ser utilizado en las futuras declaraciones. Por eso es importante que a partir de esta declaración registren todos los pendientes de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para que quede registro y antecedente en esta declaración. Una vez que se capturó la información de las pérdidas de los ejercicios anteriores, se dará un guardar y se mostrará el registro guardado para que aplicará para acreditar esta pérdida. Posteriormente se dará cerrar y ya veremos el registro de la pérdida de ejercicios anteriores, el cual disminuirá nuestra utilidad fiscal. Una vez concluido la captura de la información anterior, vamos a mostrar el apartado de pagos provisionales, donde también ya se tendrá un importe prellenado. Recuerden, la fuente de información de este campo son sus propios pagos provisionales que el mismo contribuyente estuvo realizando durante todo el ejercicio. Si quiere ver cómo se integra ese importe que se muestra en el campo prellenado, tendrá que dar clic al botón de detalle y dentro de ese botón de detalle tendrá una ventanita con todos los periodos donde se le indicará al contribuyente en qué meses o periodos estuvo realizando pagos para poderse acreditar en la declaración anual. De la misma forma, como lo hemos explicado anteriormente, también tendrán una etiqueta cada periodo. Con ello vamos a identificar si el periodo fue presentado, fue pagado o no presentado, o sí presentado y no pagado, y un total que indicará que es el que se va a poder acreditar. Recuerden, en este caso el ejemplo que mostramos es un contribuyente que estuvo realizando pagos profesionales por actividad empresarial y por plataforma tecnológica, que al final forma parte del mismo régimen. Una vez que se visualizó la información en esta ventana, se visualizará el importe de pagos provisionales que se va a acreditar. Cerramos la ventana y como se veía ya precargada la información de los pagos provisionales. En este siguiente apartado, que son las retenciones de ICR, es lo mismo, se muestra un campo con un importe prellenado y aquí el contribuyente tendrá que realizar una actividad. Al dar clic al botón detalle, le mostraremos una ventanita donde el contribuyente deberá de agregar los registros o RFCs de aquellos contribuyentes que le hayan hecho o realizado una retención de impuesto sobre la renta. Tendrá que realizar tanto registros como retenciones tenga en sus papeles de trabajo, hasta agotar el importe que le mostramos prellenado. Una vez concluida la actividad, podrá dar por bueno el campo y la ventana. Deberá de registrar tanto registros como importe tenga retenido. Recuerden que los campos son obligatorios. ¿Okay? Si quiere, regresamos tantito a la ventana anterior, Carlos. Aquí quiero mencionar también, si hay un registro donde el contribuyente se haya equivocado, recuerden que tienen ahí la facilidad del icono de poder eliminar. Si no corresponde el importe al RFC que agregaron, lo eliminan y lo vuelven a capturar. Una vez terminado, dan cerrar y podrían dar por bueno el apartado. Por último, visualizamos el apartado de estado de posición financiera, en donde registraremos el activo, el pasivo y el capital. Primeramente, registraremos el activo dando clic en el botón detalle. Se nos mostrará el botón de agregar. Se agrega los diferentes conceptos, el importe y procederemos a guardar la información. Recuerden que también si aquí ustedes agregan un registro y no es el correcto o no era el indicado para lo que están capturando, también tienen la opción de poder corregir o eliminar el registro que ya tengan dentro de la tablita. Si diera el caso de que, por ejemplo, están registrando o modificando las diferentes cuentas del balance, en automático la declaración anual les indicará a través de mensajes de alerta que deben de corregir o falta por agregar algún importe o, en este caso, no coincide el total de activo con la suma de pasivo y capital.
Lo mismo tienen que hacer con las demás cuentas de pasivo y de capital. Tienen que ir dando clic al botón detalle para que puedan ir agregando los diferentes conceptos o cuentas que corresponden a los diferentes apartados del balance general o estado de situación financiera. Una vez que vayan seleccionando los diferentes o las diferentes cuentas y con sus importes que corresponden, pues podrán dar por concluida la actividad en cada uno de ellos. Al final, no olviden dar guardar y cerrar para poder avanzar. Así hasta que concluyan con la captura de todo el estado de situación financiera, que de esta manera ayudará a la autoridad a validar que su información es completa dentro de lo que es ingresos. Para contribuyentes que tienen actividad empresarial también pueden tener deducciones personales, las cuales de manera automática las van a ver prellenadas. Son diferentes tipos de deducciones personales y aquellas donde se muestre un valor o un número mayor a 0 indica que ya tiene prellenado o algún concepto deducible por el tema de deducciones personales. Si el contribuyente no tiene ninguna información prellenada, tiene la facilidad de poder agregar los diferentes tipos de deducciones personales en esta pestaña. Entonces, es importante que una vez que dan clic a agregar, pues deben de capturar toda la información que se les solicita para que la deducción personal sea considerada dentro de la declaración anual de personas físicas. Una vez que concluyan, podrán revisar si todavía tienen monto por aplicar o falta algún CFDI deducible. Para ello tendrán que ir revisando constantemente los diferentes tipos de deducciones personales que el propio contribuyente tenga en papeles de trabajo. Posteriormente ingresamos al apartado de determinación, en donde visualizaremos la utilidad gravable, las deducciones personales, la base gravable y el ISR conforme a la tarifa anual. Recuerden que si el contribuyente, en este ejemplo que traemos y estamos mostrando en la imagen, aplicó estímulos fiscales, traerá un campo específico con un detalle que cuando le demos clic al botón de detalle, le mostraremos qué estímulos aplicó o está utilizando para disminuir o poderse acreditar del impuesto que determinó conforme a la tarifa anual. Simplemente podrá revisar y identificar si son los importes que capturó dentro de la pestaña de ingresos. Una vez que cerremos esa ventana, regresamos a la pantalla principal de la determinación. Una vez que se acreditaron los estímulos, también se visualizarán los pagos provisionales realizados, el ICR retenido y el ICR a cargo. Recuerden que también aquí el contribuyente tiene la obligación de contestar las preguntas del apartado datos informativos. Si el contribuyente contesta las preguntas afirmativamente, es importante que incluya o capture los importes de cada campo que corresponda. No todos los campos son obligatorios, porque se puede dar el caso que solamente tenga uno o dos o más. Entonces, según la información que el contribuyente tenga, será los importes que debe capturar en cada uno de los apartados que tengamos en datos informativos. Es importante, como comentaba mi compañero, llenar toda la información si se dijo que sí, llenar toda la información en todas las preguntas y de la misma manera al final también en esquemas reportables registrar el tipo de esquema reportable. Recuerden que esta obligación de informar en la declaración anual si utilizaron algún esquema reportable es a partir de este ejercicio 2020. Si la respuesta es afirmativa, tendrán que dar clic al botón de agregar, donde se le va a habilitar un campo para que el contribuyente agregue el número de registro que le fue asignado a ese esquema reportable. Una vez que se tiene la información en datos informativos, pasaremos al apartado de pago, en donde el contribuyente visualizará el importe a cargo, el total de las contribuciones y también tendremos la pregunta que si desea aplicar algún estímulo o alguna compensación para poder acreditar a cargo. Es importante que en esta sección de pago el contribuyente identifique cómo va a realizar el pago de ese impuesto a cargo. Como bien lo mencionaba Carlos, si contestó afirmativamente a la pregunta de desea aplicar algún estímulo fiscal o compensación, tendrá que capturar algún valor en alguno de los siguientes campos que puede ser subsidio para el empleo. Recuerden que el subsidio para el empleo lo estamos prellenando de datos de nómina. Entonces ahí el contribuyente podrá visualizar si tiene subsidio para el empleo disponible o
no lo tiene. Si no tiene, pues podrá omitir el campo y continuar. Una vez que cerramos la ventana, regresa a revisar los siguientes campos, que puede ser también aplicar estímulos. Recuerden que también tenemos estímulos para realizar el pago de nuestro impuesto a cargo. Si el contribuyente dice que sí, podrá capturarlos. De igual forma, podrá realizar una compensación que tenga de algún saldo a favor o un pago de lo indebido de periodos anteriores que desea aplicar en esta declaración anual. Para ello, pues deberá de capturar toda la información que se le solicitaba. Una vez concluido con los campos de aplicaciones que desea realizar en esta declaración, se le mostrará la diferencia a pagar para que el contribuyente identifique cuánto es el importe que tendrá que realizar en esta declaración anual. Una vez que se tiene toda la información y que el contribuyente revisó, podrá guardar la información. Es importante, en cada apartado que pase tendrá que guardarla. Recuerden que para el ejercicio, para la declaración anual de este ejercicio 2020, se mantiene la facilidad de que el contribuyente pueda realizar el pago de su declaración anual en parcialidades. Para ello, si a la pregunta de ¿optas pagar en parcialidad indica que sí, entonces en un siguiente campo le estaremos mostrando hasta 6 parcialidades para realizar el pago del impuesto a cargo. Recuerden que esta facilidad solamente aplica siempre y cuando el contribuyente presente la declaración dentro del plazo establecido o antes del vencimiento, que para el ejercicio 2020 es hasta el último día del mes de mayo. Si el contribuyente presenta la declaración después de la fecha de vencimiento, ya no puede utilizar esta facilidad de pagar en parcialidades. En este ejemplo, estamos mostrando que el contribuyente indicó que sí desea pagar en parcialidades y elige hasta 6 parcialidades. Con eso, entendemos que en los siguientes campos le mostramos el impuesto que deberá de pagar la primera parcialidad con la presentación de la declaración. Una vez que concluya, podrá solicitar revisar declaración y para ello se le va a mostrar un documento en formato de PDF para que el contribuyente revise toda la información que capturó o ya tenía prellenada. Con esto el contribuyente visualizará la información, como comentaba mi compañero, y podrá, una vez que ya revisó la información y que está correcta, podrá enviar la declaración. Una vez concluido el envío de la declaración, recuerden que puede obtener su acuse. Posteriormente podrá descargar o consultar la declaración que envió y para ello contará con diferentes opciones de menú que se mostrarán una vez que haya enviado la declaración. Agradecemos mucho la atención a este video. Recuerden que estamos para servir y esperamos que la información proporcionada en el tutorial de la declaración de actividad empresarial haya servido para presentar y cumplir con la declaración anual del ejercicio 2020.